El pensador chino Confucio dijo: los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Confucio no tenía nada de confundido. Lo decía todo clarito, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo se refleja la cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. La vida se puede ir en un segundo, y más si se es irresponsable. En el camino hay accidentes que nos cambian la vida. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Néstor, estás demandando a Jenny. Dime qué relación tiene con ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Yo vengo a demandar a Jenny, mi ex esposa, es la madre de mi hijo, y la vengo a demandar pidiendo a usted que me dé la custodia total de mi hijo por la simple razón de que nosotros nos conocimos en una rehabilitación, venimos de un mundo de drogas, de vicios, y bueno, en medio de esa situación tuvimos un hijo y prometimos que nunca más íbamos a regresar a ese mundo, y ha sucedido todo lo contrario. Por eso yo exijo también que otra demanda es que ella también reciba una rehabilitación por lo que ha sucedido. Ok, vamos a ver, porque ahí condensaste tantas cosas que 1000 preguntas se me ocurrieron. Se conocieron en un centro de rehabilitación. O sea, que tú tenías un problema de, ¿qué era? ¿Droga o alcohol? Los dos estábamos inmersos en la droga, doctora. Droga y alcohol, me imagino que incluido. ¿Qué tipo de droga estábamos hablando? De todo, doctora. Todo lo que apareciera, para mí en este caso parecía una diversión junto con mis amigos, era un mundo de juventud, un mundo loco, y para mí todo podía ser posible. Ok, todo tipo de droga. Se conocen allí, se enamoran allí, ¿no? Sí. Y comienzan a tener una relación. ¿Qué edad tiene el niño? El niño tiene 8 años, doctora. O sea, que el niño tiene el mismo tiempo que el matrimonio. Que lo que duraron de matrimonio. Que lo que De duraron matrimonio ustedes. tenemos 9 años. Nos conocemos hace 10 años y de matrimonio tenemos 9 años. Y llevan un año divorciados. Divorciados. ¿Por qué se divorciaron? Cosas que pasan entre las parejas, doctora. Yo dejé de sentir y conversé con ella. Tenemos buena amistad como padres de nuestro hijo, que es lo que el tesoro que nos une, pero ya no sentimos amor y... Ok. O sea, Se divorcian y ¿qué tipo de custodia tienen ustedes en este momento? una custodia compartida y hasta ahora todo ha funcionado Pero bien. compartida significa que el niño pasa tiempo contigo y tiempo con ella. Sí, sí, doctora. Una semana contigo, una semana Sí. con ella. Y tú lo que quieres ahora es que el niño pase todo el tiempo Claro, contigo doctora. y que ella vaya a un centro de rehabilitación. Por supuesto, doctora. Ok, ¿por qué? ¿Qué pasó? Doctora, hace 15 días el niño me llama llorando, desesperado, que su mamá, Jenny, estaba quemada y que no reaccionaba. Cuando yo llego a la casa, así mismo, doctora, tenía su mano quemada, tenía aquella cosa quemada y un consolador al lado. Entonces yo no entendí qué es lo que le trato de preguntar. Aquella cosa es la vagina. La vagina la tenía achicharrada, doctora. La vagina achicharrada, una mano achicharrada. Y el consolador al lado. ¿Y esto qué cosa es la foto del consolador? Ese aparato era el que ella se estaba metiendo, doctora. ¿Y qué pasó entonces? Doctora, yo trato de preguntarle, ella no reacciona, pienso que volvió a la droga, al alcohol, o que está en algo. Cuando le hablo, huelo, no tiene aliento de alcohol. Bueno, no pierdo más tiempo, la llevo al hospital. Cuando llego al hospital, me dicen que llama a su mamá. Llamo a su mamá. Cuando su mamá llega al hospital, los doctores le dan las evidencias de que ella había ingerido alcohol. ¿Por dónde? No sé. Después la madre me explica, doctora, de que ella se puso unos tapones con alcohol, que dice que eso le hacía sentir el efecto del alcohol en la sangre, y el caso es que por esa grasecita podía haber muerto nuestro hijo. No, manto. Sí, claro que puede morir, doctor. Usted se imagina. En primera es una vergüenza y un mal ejemplo para un niño. Cuando nosotros por ese hijo salimos de esos vicios, hicimos un juramento en el matrimonio de que ese nacimiento nos iba a separar para siempre de las drogas. Y esta mujer se olvidó de que tenía nuestro hijo en la casa de 8 años y se puso a hacer semejantes cosas en la casa. Se podía haber quemado el colchón, podía haber cogido candela a la casa y haber muerto el niño. Yo no quiero hacerle daño a ella como mujer ni como madre de mi hijo.
pero yo exijo que me den la custodia total del niño, al menos por un tiempo en lo que ella se rehabilita. Es el caso, yo tengo aquí las evidencias, doctora, del porciento que ella tenía en sangre de alcohol, y mira la botella, doctora. ¿Usted piensa de que esto es un buchito nada más? Esta era la botella que ella tenía en el cuarto cuando tú la encontraste en esas condiciones. Cuando después yo regresé a la casa a buscar la evidencia de a ver qué tipo de droga había utilizado, y todo eso ella se había tomado. Bueno, no se lo tomó, se lo metió. No, no fue así. Sí, porque no lo ingirió No, por la boca. Ok. Y estaba en negativo a todo lo demás. Ah, no, el alcohol tenía .25. Tenía bastante. Otra cosa. Ok, aquí me estás dando lo del divorcio y la custodia. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Cómo respondes, Jenny? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Mire, eso no fue así. Yo estoy muy deprimida, doctora, porque desde hace un año que él me dejó y yo hace mucho tiempo que yo no he vuelto a consumir drogas, ni he vuelto a consumir alcohol, nada. Pero yo tengo mucha depresión, yo estoy muy triste, yo estoy muriéndome. Yo solo tengo a mi hijo y él me quiere quitar a mi hijo ahora por un solo momento de debilidad. Y yo no me ingerí todo ese alcohol por la vagina, solo fue una sola vez, porque yo veía la botella delante de mí y me daba el instinto y no lo hacía. Bueno, pero ¿por qué tienes alcohol en tu casa si estás luchando contra ese monstruo? Eso lo trajeron unas amistades, eso lo trajeron unas amistades y la dejaron. Pero no porque yo tenga alcohol, yo no tengo, usted puede revisar mi casa, mi hijo no tiene una mala vista mía, yo lo atiendo muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo estoy muy deprimida, doctora, yo estoy triste, yo lo amo a él, yo lo quiero, él es el hombre de mi vida y él no quiere estar conmigo. Y yo solamente tengo a mi hijo y él me quiere quitar a mi hijo. Y entonces yo estuve conversando con unas amistades mías del trabajo y me comentaron que si me ponía un con alcohol vaginalmente, me hacía el mismo efecto que el alcohol, que tomándomelo un trago. Y entonces yo, por no ver el trago delante de mí, lo traté de hacer, pero millones de veces lo hacía y lo embarraba y lo botaba, y lo embarraba y lo botaba. Por eso es que se ha vaciado así, pero no porque lo haya hecho otras veces, es la primera vez. Pero ese día, hace como 2 semanas atrás, ya no aguanté más la depresión y me puse el pero resulta ser que en mi nota que cogí, me acordé que tenía un consolador porque hace un año yo no tengo relaciones con ningún hombre. Yo no meto hombres en mi casa, yo no estoy con nadie después que estuve con él. Y me empecé a hacer cosquillitas. Doctora, usted es mujer igual que yo y usted sabe que uno tiene necesidades y debilidades. Bueno, me empecé a hacer cosquillitas con mi consolador. Eso no era de batería, era de corriente y resulta ser que terminé con la mano quemada, pelada como una gallina vieja despelucada, y entonces ahora por ese motivo él me quiere quitar a mi hijo, doctora. Pero tú no te diste cuenta que se te estaba quemando la mano. Me explotó eso, doctora, cogí un cortecircuito. Ah, fue un explote que le pasó. La corriente se explotó y me electrocuté todo y me quemó toda la... Entonces, imagina, doctora, ¿Usted cree que si yo eso puedo ella hacer lo hubiese adrede? hecho en una bañadera. Si se No, hubiese hecho pero una ¿cómo se le bañadera, va a ocurrir meter en una bañadera un aparato eléctrico? Por No. supuesto, doctora. yo tengo la evidencia aquí de cómo quedó mis manos. Mis partes están todas quemadas, doctora. Quemada, doctora. Sí, no, ya no me lo digas más, ya para la que usted entendí lo sepa. perfectamente. Además, hay términos correctos para hablar sobre esto. Aquí está la foto de la mano quemada. Ok, Dios mío. Las cosas están explotando Yo hace 2 muchísimo. Los semanas no veo a mi celulares hijo. explotan los vibradores. 2 semanas hace que yo no veo a mi no hijo. sé qué es lo que está pasando en este mundo. Él me quiere quitar a mi hijo, doctora, y no es posible por una sola vez que haya hecho eso, doctora. Yo cuido a mi hijo de lo más bien, yo lo llevo a la escuela, todo bien, doctora. Pero tú comprendes la preocupación de él. Yo sé, doctora, pero fue solo una Y vez, tú te doctora. comprendes que el niño debe haber estado azorado con lo que vio. ¿Verdad? doctora, yo vengo de estoy un muy hogar triste, donde mi doctora, madre también muy- era Sí, alcohólica. Y yo no olvido desde que yo era un niño de escenas que no tengo por qué contar aquí ahora. ¿Entiendes? Lo mismo debe tener ese niño en la cabeza. Ese niño no lo va a olvidar, porque hoy con la edad que yo tengo no olvido esas escenas. Así que ese niño tampoco va a olvidar cuando Pero eso entró fue aquel una sola cuarto. vez, Dime una vio a cosa, su el madre niño así. de ustedes sabe que ustedes tuvieron problemas de adicción. No de lo sabe, no adicción. lo sabe, doctora, porque el niño tiene 8 años, no hay necesidad de hacerlo. Yo no sé por qué ella ha Ya caído hace en eso ya otra vez. 8 Sí. años atrás que nosotros no hacemos nada. No tomaban nada, ni un trago, nada, ni un nada, trago doctora, Se lo tomaban. juro, porque usted puede Salíamos chequear con amigos mi y sangre, no nada. teníamos necesidad de eso. No sé por qué ahora le ha dado por eso. Porque estaba muy deprimida, muy triste. Porque Pero la conversa verdad que, conmigo, mira, o sea. esa es la otra pandemia que tenemos en el mundo, el abuso de drogas. Estos padres que aparecen en Yo los no usé carros droga, muertos doctora. casi, con los niños atrás, abuelos, ya aquí ni se sabe quién es quién. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, doctora Polo. ¿Su nombre? Dinora, Bienvenida, Dinora. Ya sé que usted es la mamá de Jenny.
Doctora, yo vengo en defensa de mi hija porque es verdad, en años atrás ella estuvo en la droga, pero bueno, ella estuvo en un centro de rehabilitación y ahí, vaya, no cogió más droga, pero parece que debido al estrés de ella, ese día le dio por tomar alcohol. ¿No lo tomó? No, se lo introdujo, ajá. Ajá. Y le pasó. Pero usted es la abuelita de este niño. Sí, mi vida. ¿Verdad? Dime algo, ¿ella es buena madre? Ella no es mala madre, ni él tampoco. Él es buen padre también y ella también. Son buenos padres. Sí, ellos son buenos padres. Entonces usted lo que me está diciendo es, dele una oportunidad. Por favor, Sí. doctora. Esto no va a volver a No va a pasar. volver a pasar. Yo voy a ¿Cómo nos estar, aseguramos que no vuelva a pasar? yo voy a estar atenta a eso y yo le aseguro que eso no. No me quiten no va a mi hijo, volver a porque entonces suceder. me muero. Porque figúrese, doctora, si le quitan al niño a ella ahora. Eso es lo único que yo tengo, doctora. ¿Tú no estás trabajando? No, doctora. ¿Por qué? No tengo trabajo, doctora. Pero estaría bien trabajar, buscar trabajo, sería buenísimo. ¿Me das permiso para...? Bueno, tú me das permiso, pero tú lo trajiste de testigo. ¿Tú me das permiso para Sí, que el doctora. niño pase a la sala? Vamos a pasar al niño junto con la doctora Madeline Hernández, el doctor Moisés Irizarry y la analista de conducta Mari Cruz. Y el niño se llama Alain. Bariririn. Hola, Alain. Hola. Ven acá, salúdame. ¿Cómo estás? Déjame sentarme aquí porque tú eres altísimo. Hola. Hola, un besito. Bueno. ¿Y tus padres son buenos padres? ¿Sí? ¿Tú los quieres mucho? Sí. ¿Y cómo te va en la escuela a ti? Bien. ¿Todo te va bien? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Veterinario. ¿Veterinario? Bah, qué bueno. Ya tienes una clienta conmigo, tengo 4 perros. Cuéntame qué fue lo que pasó el día que llamaste a papi. Mi mamá gritó y yo fui para el cuarto y yo la vi quemada. Soy yo y llamé a mi papá y mi papá se la llevó al doctor y desde ese día yo no podía ver a mi mamá y yo la extraño y quiero vivir con ella como siempre. O sea que la extrañas mucho, ¿eh? Está bien. ¿Algo más que me quieres decir? No. Ya, eso es todo. Bueno, pues muchas gracias. Ya te puedes retirar y puedes acompañar a Roberto, ¿ok? Ahí va. ¿Cuánto tiempo tú has estado limpia antes de este incidente? Los 8 años de mi hijo, doctora. Has estado limpiecita, Limpia, completa, se lo juro. limpiecita. Se lo juro, doctora. Solo fue esta vez nada más. Primero hablemos de las quemaduras. Estas son quemaduras severas, doctor. Sí, son quemaduras de segundo y tercer grado en diferentes partes del tejido. Y en la vagina debe ser horripilante. Definitivamente es un tejido que es mucho más frágil, ¿verdad? ¿El alcohol contribuyó a que esa quemada fuera peor en la vagina? Sí, Porque ahora... acuérdense que ella se introdujo el alcohol. Sí, claramente, porque el alcohol, ¿verdad?, es flamable. Ahora, quería mencionar algo importante y es que al utilizar un tampón, ¿verdad?, que esté en este caso mojado con alcohol, la cantidad de alcohol que se va a absorber en el tejido vaginal va a ser poco, va a ser aproximadamente un shot, ¿verdad? Así que ella debe haber consumido alcohol de alguna otra manera, no solamente así para llegar a un punto 20 de alcohol en la sangre. Yo quiero leer bien estos reportajes, no hace que yo esté leyendo mal. Dice cantidad .25. Tú ves, dice 0.25%, pero al lado dice 0.08. Es O sea de que referencia para decir cuánto Ah, sería. esta es la referencia, ok. O sea que ya tenía muchísimo alcohol. Mucho más que el que podría haber absorbido, o sea, se pudo haber absorbido. No era un solo vaginalmente. tampón. No. Vamos a la verdad. Era más de un tampón. Yo me lo llenaba, lo absorbí y me lo ponía, pero yo no me lo tomé. Yo me lo ponía siempre. Pero te lo pusiste más de una vez. En el mismo momento. Yo lo llenaba y me lo ponía y me lo sacaba y lo llenaba y me lo ponía. O sea que se tomó como 7 shots. Sí. Yo no me lo tomé, doctora, yo me lo introduje. Es lo mismo que beber. No te preocupes, que es la misma situación y tú lo sabías. Porque si no, no lo hubieras hecho. Tú sabías que ibas a coger nota No de lo esa sabía, manera. me lo dijeron y yo quise probar. Doctora, y ese día ocurrió ese accidente. ¿Cómo puede probar de que antes no lo hizo? No, O sea, yo no lo hice nunca antes, ¿no? Bueno, eso no lo sabemos.
Sabemos que ahora ellos tienen un récord bueno, porque estuvo 8 años limpia. Y eso es muy positivo, y más para una persona que tiene la enfermedad del alcoholismo, porque es una enfermedad. Pero en este tipo de conducta de la señora vemos que, bueno, ha tenido una recaída. Es lo mismo que tomar alcohol. Ella tiene un problema y necesita su tratamiento. Aunque ella usó otros métodos, el comportamiento de ella es el que me preocupa y el que necesita atención médica. Es obvio que a ella le ha afectado lo del divorcio de una manera diferente y ella no sabe cómo lidiar. Y este fue su mecanismo de... Sí, es como automedicarse, un mecanismo de cómo lidiar con los problemas. Bueno, y usted, señora Cruz, ¿piensa que ante esta situación se puede predecir de que esto va a repetirse? Yo creo que es posible. La probabilidad es alta, porque el problema es que el alcoholismo, a pesar de que uno logre mantenerlo en cero, una vez que se tiene, aunque sea un incidente, es como volver a empezar. Tendríamos que volver a empezar. Yo sí recomiendo la terapia, yo sí recomiendo que hay que trabajar. Pero no me quiten mi hijo. Pero que es importante, es decir, hay que empezar. No quiere decir que lo que ella ha hecho antes no vale, pero hay que volver a empezar. La conducta sí debe volver a ocurrir. Porque a pesar de que ella varió la forma, el resultado es el mismo. El alcohol entró en el sistema. Sí. Y ella al final estaba buscando eso. Seguía buscando lo mismo, ese resultado del alcohol. Ok. A mí me da miedo quitarle el niño del todo, porque el niño la extraña. Mira lo que vamos a hacer, fíjate. Tú tienes que retomar tu rehabilitación inmediatamente. Eso significa que si tienes que ir a mítines, pero yo quiero que tú me rindas cuentas a mí. De que comencé tal día, doctora, estoy yendo a 2 mítines, a 3 mítines diarios, a los que te haga falta hacer. Cuando tú tengas que ir a todas tus citas, llama al padre. Claro. Y si el niño está contigo en esa semana, llama al padre. Y deja que el papá se encargue del niño, si ustedes no tienen ese problema. Okay. Gracias a Dios. Yo no te lo voy a quitar ahora. Gracias, doctor. Creo que sería súper negativo. Y yo tampoco pienso que debes estar ni enfadada con él, ni tomar represalias contra él, porque lo que él ha hecho es un acto de amor hacia ti y hacia su hijo. Yo lo amo a él, doctora. Yo entiendo, pero tú lo amas de una manera que él no te ama a ti. Aprende a amarlo como él te ama a ti, ¿ok? Le vamos a perdonar esta, pero no es perdón. O sea, ella va a comenzar con su terapia, ella me va a rendir cuentas. Después que tú hayas pasado el término que le haga falta a los terapistas, tú me traes un certificado que cumpliste de nuevo y que llevan 6 meses, 1 año, lo que lleves, limpia. Si no me mandas el certificado, te quito el niño, porque entonces no estás comprometida con lo que tienes que hacer. Les deseo buena suerte. He dicho. ¡Caso cerrado! Comencé a sacar casa para 2, carro para 2, todo, planeando todo con ella, ¿verdad? Llega ella, entonces en ese transcurso son 6 meses más o menos que yo no estuve, porque yo estaba trabajando acá, no podía estar viajando y gastando.